Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Luis Ortiz Rivera, soy el encargado de la oficina de la dirección del programa académico de la licenciatura en filosofía de la Universidad Intercontinental. Por los próximos minutos te estaré acompañando para que conozcas nuestros planes de estudios, nuestras intencionalidades al querer formar a nuevas generaciones de esta profesión que parece que ya no tiene nada que decir en la vida contemporánea y que sin embargo sigue siendo viva, eficaz, necesaria para crear conciencias, para crear pensamiento crítico, para crear mentes que sean capaces de preguntarse, de analizar, de cuestionar, de dar soluciones a los problemas contemporáneos, pero también a los problemas más básicos de la vida, que desde que el ser humano es ser humano ha tenido presente. Pues bien, te invito a acompañarme. Estamos en esto, es posible, en la WIC Líderes en Ascenso. Tú estás ya formando parte de nuestra comunidad y puedes comunicarles a los que no estén formando parte que también tenemos filosofía y que queremos que compartan con nosotros esta alegría. Si yo tuviera que preguntar cuál es el objetivo de la licenciatura en filosofía, habría que proponerlo en varios temas. Es complejo lo que queremos conseguir, porque por un lado, sí, efectivamente, tenemos la intención de formar profesionales en filosofía a nivel licenciatura, es decir, que tengas un título universitario que te permita ejercer el quehacer del filósofo. ¿Cuál es este quehacer? Que aquellos que se vayan formando con nosotros sean capaces de investigar interdisciplinariamente. La filosofía no es una isla, no somos un gueto, no somos un grupo cerrado. El trabajo filosófico supone necesariamente la presencia de compañeros de otras carreras y se supone que tendremos que estar formados al final de la carrera para poder trabajar, dialogar, entender los discursos de otras disciplinas. También tendremos que exponer los problemas más importantes del marco actual. Sí, esos problemas que han aquejado a la humanidad desde el inicio, desde cuando el ser humano se ha preguntado con racionalidad sobre su entorno, ¿qué soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es Dios? Son estas preguntas que nos permiten ir transitando de un mero vivir así a tontas y a locas, como que no me doy cuenta, en el mismo nivel de los animales, creyéndome tal vez más superiores que ellos, sin entender el sentido de mi existencia. Las respuestas pueden ser variadas, pero la pregunta es importante: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la justicia? Estos problemas puestos en el marco actual, de un mundo contemporáneo, de un mundo que se está cambiando, que se está modernizando, que se está transformando, y sin embargo estas preguntas fundamentales no han dejado de tener vigencia. Serás capaz también de proponer nuevas orientaciones teóricas a estos problemas y a estas respuestas. Podrás buscar comprensión y solución, por eso, entre la comprensión del problema y la comprensión entre los seres humanos que intentan responder a estos mismos problemas desde diferentes perspectivas. Podrás, en todo caso, en el ámbito de la ciencia, de la religión, de la política, lenguaje, arte, etcétera, podrás vivir tu vida profesional y conseguir siempre una respuesta sobre lo que en ello hay, ¿no? Si estos son los objetivos, vamos a ver cuáles son tus perfiles de egreso. Si tú te decides a estudiar con nosotros, podrás tener al final de los 4 años de estudio conocimientos, habilidades y actitudes que te permitan integrarte en el mercado laboral y en el mercado profesional, en el mercado de la docencia y en el mercado de la investigación. ¿Qué conocimientos puedes adquirir con nosotros? Bueno, fíjate, hay conocimientos teóricos que conforman el campo problemático de la filosofía, que son siempre los que van a ser, digamos, la médula de esta carrera. Pensamiento de inspiración cristiana, hermenéutica, tradición clásica y filosofía de la cultura. Después vamos a ahondar en estas características, pero desde estos 4 pilares se te va a formar conocimientos que te permiten comprender, confrontar, explicar diferentes formas de ver el mundo. Y además no solo de entenderlas, sino de explicarlas y transmitir su contenido para que ver que muchas veces es más bien lo accesorio lo que nos diferencia y no lo que nos distingue como seres humanos, para que podamos promover la investigación filosófica
que oriente alternativas sobre los problemas del ser humano, cualquiera que estos sean, esos problemas que calan en lo hondo, más allá del qué voy a comer mañana, es por qué sigo aquí, por qué estoy acá. Y los problemas de la sociedad, justicia, orden, democracia, responsabilidad, tolerancia, son conceptos que iremos trabajando a lo largo de 4 años de la carrera y en el que vales tú te podrás ir manejando y guiando poco a poco. Además, podrás adquirir conocimientos que te desarrollen en un campo metodológico. A ver, ser filósofo no solo es responder a estas preguntas por inspiración, a como me venga. Hay toda una metodología que convierte el pensar humano en pensar específicamente filosófico. Y nosotros tendremos una línea muy clara de investigación desde el primer semestre hasta el octavo semestre que te permitan ir adquiriendo estas habilidades, estos conocimientos básicos, estas aptitudes de poder saber investigar. Acuérdense que la investigación es crear nuevo conocimiento. Estamos preparando filósofos para que creen nuevos conocimientos. Además, se te capacitará para la comprensión, promoción, la defensa de los valores y derechos elementales del ser humano. Es una licenciatura eminentemente humanística. Tiene un fuerte sabor humano. Los conocimientos son siempre de carácter interdisciplinar, ya habíamos dicho ya cuando empezamos la plática, no somos una isla de profesionistas, somos seres humanos que han investigado la filosofía, han aprendido como otros han hecho la filosofía y ellos mismos empiezan a hacer filosofía y establecen redes de relación con los demás seres humanos. En el campo laboral, redes de relación de investigación interdisciplinaria. También obtendrá ciertas habilidades. Los egresados de nuestra carrera siempre tienen las habilidades, son analíticos, saben evaluar procesos culturales. O sea, qué es lo accesorio, qué es lo necesario, qué es la importancia que tiene un proceso cultural que a los ojos de cualquiera pudiera parecer insulso. Tiene un valor de símbolo, de cohesión social, de transmisión de valores. Podrás dedicarte también a la docencia, este campo fructífero y tan gratificante como es el transmitir un saber, una perspectiva cultural, una tradición de forma que el otro te pueda comprender. Tendrás elementos para ello. Desarrollarás actividades de difusión cultural en cualquiera de los ámbitos de la cultura, arte, ciencia, política, religión, lenguaje. Tú podrás transmitir esos elementos de manera racional, de tal manera que el ser humano, el mundo y la sociedad sean tu campo de estudio y tu campo de reflexión y al mismo tiempo tu mercado laboral. Tu final va encaminado a humanizar estas entidades. Podrás investigar conceptos, teorías, posturas filosóficas con un rigor tal que no solo hablarás de oídas, sino que podrás decir qué influencia histórica provocaron que se pensara así, a qué se estaba respondiendo, si eso que dijo, no sé, Aristóteles, Platón, Aristóteles, gente que ha vivido hace tantos siglos, Tomás de Aquino, Agustín de Hipona, lo hubieran dicho en este momento, ¿cómo lo hubieran podido decir? Porque si se siguen estudiando es porque sus respuestas, que fueron contextualizadas, localizadas, focalizadas, son tan humanas que pueden ser traducidos a diferentes momentos de la historia, incluso al nuestro, tan diferente, tan cambiante, tan diversificante. Podrás analizar en medio de grupos interdisciplinarios problemas culturales desde una perspectiva filosófica. Y esa será tu aportación. Lo que diga el sociólogo, lo que diga el etnógrafo, lo que diga el historiador, se ve complementado con lo que dice el filósofo. Y por lo tanto puedes reflexionar la complejidad de lo que significa ser un ser humano en todas las épocas, pero también sobre todo y principalmente en nuestros días, la complejidad histórica de vivir como seres humanos. Todo esto siempre con fundamentos racionales y en el entorno de la cultura. Finalmente, ya que tuvimos conocimientos, ya que obtuvimos habilidades, ahora sí, actitudes frente a la vida profesional, laboral, comunitaria, que te permite asumir la licenciatura en filosofía. Por un lado, se te caracterizará por ser una persona de amplio respeto, gran apertura y mucha escucha. Respeto, apertura y escucha son las bases del diálogo.
podrás tener una crítica frente a la vigencia de las diferentes tradiciones del pensamiento. Y es una actitud crítica que no quiere decir criticona, o sea, entenderé por qué aquellos que tienen cierta visión del mundo piensan de tal manera. Y por qué aquellos elementos que tienen se responden de tal o cual forma. Y entonces ya no será una imposición negativa, están mal, están respondiendo desde una cierta cosmovisión. Podrás tener una disposición para el trabajo intelectual interdisciplinario. Sí, es un trabajo muy fuerte de intelectualidad, de bibliotecas, de Internet ahora por el campo de las tecnologías de la información, de intercambio de resultados de investigaciones, de conclusiones, de hipótesis, de relaciones, etcétera. Todo esto, acuérdense, siempre desde el punto de vista de estas 4 líneas. Son 4 ruedas sobre las cuales gira el perfil teórico de la licenciatura en filosofía de la Universidad Intercontinental. Una, la tradición clásica. Por eso hay una línea que se llama histórica, donde empezamos desde la prefiguración del pensamiento, desde las épocas místicas, pasando después ya a los primeros filósofos griegos, al Gran Grecia, al helenismo, al Imperio Romano, y transitamos hacia la Edad Media con los problemas teocéntricos del cristianismo, del judaísmo y del islam, conjuntados en el espacio europeo, para después analizar cómo el ser humano se posiciona ahora, ya no teocéntricamente, pero logocéntricamente, sí, alrededor de la razón, y intento razonar desde los sentidos, el empirismo, desde la razón, racionalismo, desde mis constructos mentales, el idealismo, y surge la edad de la ciencia empírica, la edad de la Revolución Francesa, la edad de las grandes visiones matemáticas del mundo, la edad moderna, para terminar después con la edad contemporánea. Esta edad abigarrada que desde el siglo XIX hasta el siglo XXI ha presentado tantas perspectivas. ¿Qué podremos hacer entonces con ello? ¿Acabar la historia? No, también podrás estudiar filosofía en México, desde los nahuas hasta la colonia, México independiente y México de nuestros días. Filosofía latinoamericana, con todas sus perspectivas, sus preguntas, sus quejas sobre unas venas, dicen, abiertas que sangran al continente americano. Analizaremos cada una de estas posturas y verán de qué se tratan, cómo se responden a la realidad y cómo podemos rescatar de todas elementos sencillos. Pero también tendrás la oportunidad de aprender lenguas originales, en este caso el latín y el griego, que te permiten entender los textos clásicos en su origen. El vocabulario científico es un vocabulario formado desde el griego, el vocabulario culto, el vocabulario político es un vocabulario formado desde el latín. Estas lenguas clásicas te permitirán ampliar tu horizonte. No se trata de cerrar, es que si aprendes latín y griego, tú puedes ampliar tus horizontes en la comprensión etimológica de los conceptos y entonces sí dar al quid, ¿se dan cuenta? Una palabra latina, dar en el qué es el meollo del asunto de lo que se esté viviendo en ese momento. En cuanto a la filosofía de la cultura, entenderemos qué es una cultura, cuáles son los elementos, cuáles son las concepciones culturales, cuáles son los análisis que se han tenido acerca de la cultura, cuáles son los límites e interpretaciones de cada una de las perspectivas culturales y cómo la filosofía se encuadra también en un fenómeno cultural. Para poder después unir los contenidos de una cultura con los de otra cultura tan disímiles como puede ser la cultura mesoamericana con la cultura europea, o tal vez con la cultura asiática, japonesa, china, qué sé yo, hace falta un trabajo de interpretación de lo que se dice y de lo que se quiso decir y de lo que se omitió pero que está presente. Eso es la hermenéutica. Buscar canales de interpretación entre fenómenos culturales, qué es lo que se quiso decir en esa nota periodística, qué es lo que se quiso decir con esa obra de teatro, qué es lo que está de fondo, de trasfondo ideológico, de trasfondo conceptual, de trasfondo de valores en esa película. Bueno, elementos de hermenéutica te ayudarán mucho. Y después tendremos el análisis de nuestra propia cultura, el pensamiento cristiano. No te espantes, no es catequesis, es pensamiento de inspiración cristiana. Es decir, el pensamiento de esta forma de entender la vida de Occidente, aunque se declare atea. Nuestra manera sigue siendo de entender el mundo a la cristiana,
Por eso valores humanos, por eso el día de descanso, por eso tantas otras cosas, ¿no? Líneas teóricas que te permitirán comprender los contenidos. Entonces tendremos en la tradición clásica no solo la historia, sino la filosofía sistemática, o sea, aquellas ciencias básicas de la filosofía. En filosofía de la cultura y filosofía hermenéutica tendremos la filosofía que tratan de logos, y en el pensamiento cristiano analizaremos desde esta perspectiva, solo desde esta perspectiva, la multiplicidad de valores de pensamientos alrededor del mundo, incluso no cristianos, pero desde una perspectiva. Ya para ir aterrizando con esta presentación, quiero darte unos datos generales. Primero, la modalidad de la licenciatura es una modalidad presencial. Ahorita nos encontramos en un momento en que las autoridades sanitarias y educativas del país nos han pedido transmitir las clases desde nuestros hogares y tomarlas también en ellos. Por eso le llamamos un modelo híbrido, porque estamos trabajando con la posibilidad de aprender como si estuviéramos cerca desde la lejanía. Pero tarde o temprano, cuando las cosas se vayan mejorando, la modalidad se tornará presencial. Pero podremos seguir trabajando a través de ciertas plataformas, en la entrega de trabajos, en la compartición de documentos, de información. Y para eso trabajamos la plataforma Teams. Tenemos 8 semestres de duración nuestra carrera, 4 años. Un semestre non, un semestre par, con sus respectivas vacaciones de invierno y verano. La duración del ciclo de cada semestre es de 16 semanas. Exactamente siempre juntamos 16 semanas. Y la opción preferencial de titulaciones de tesis. Yo creo, y aquí sí te lo digo, te lo comparto con cariño, si un filósofo le saca a hacer tesis, es que no ha aprendido a hacer filosofía. Y por eso nosotros apostamos a que la opción preferencial de la titulación sea siempre tesis, porque con ello demostramos que hemos adquirido todo lo que dijimos antes. ¿Y qué es todo lo que dijimos antes? Análisis, crítica, tolerancia, plática, argumentación, y se dan cuenta, todos esos elementos se pueden manifestar que has conseguido su madurez en la elaboración de una tesis. No te espante, es un proceso interesante, diría yo hasta divertido, así que no te dé miedo. Finalmente, ¿por qué elegimos la UIC? La licenciatura en filosofía en la UIC es una propuesta de vanguardia que te permite convertirte en un agente de cambio en favor de la sociedad humana. Plan de vanguardia que te permite convertirte en agente de transformación para humanizar el mundo en un mundo deshumanizado. Queremos que te formes como humanista, queremos que seas capaz de dar ese paso para el cambio, queremos seguir siendo contigo referente de la sociedad. Y por eso te invito a que te que te inscribas a nuestra comunidad de filosofía. Cualquier duda estoy a tus órdenes. En mi nombre, repito, es Jorge Luis Ortiz Rivera. Estoy para atenderte y aclarar tus dudas. Mi extensión 2515 de la WIC. Muchas gracias. Estoy para servirte.